Buenos días amigos y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. Domingo 13 del tiempo ordinario, el domingo pasado celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, abrimos julio en las puertas de la gran fiesta de San Fermín, que terminamos el año jubilar y el último programa de la temporada. Interrumpimos durante el verano para el año que viene seguir ofreciendo la realidad de nuestra iglesia diocesana. En este domingo el evangelio precioso de la curación de la hija de Jairo, ese levántate que Jesús dirige hoy a todos y cada uno de nosotros, un verbo con una clara alusión a la resurrección, pero también a nuestro día a día. Levántate de tus caídas, de tus achaques, levántate del pecado. Y la curación de la hemorroísa que tocó la orla del manto, la grandeza de la fe. Pues vamos a hablar de la realidad de nuestra iglesia diocesana en este domingo, en el que cerramos nuestro programa con el Plan Diocesano de Pastoral, que durante el curso lo hemos ido presentando en varios programas para hablar de él, del momento en el que nos encontramos, pasado, presente y futuro del plan, y de todo ello con Miquel Garciandía, vicario episcopal, y la hermana Guadalupe. Buenos días. Buenos días, Alfredo. Que además venís de San Miguel con una preciosa exposición que hay en el santuario, ya lo decimos porque es tiempo, el verano propicio para subir a San Miguel y aparte de echarse bajo un haya, pues visitar, ¿no? Cuéntanos un poco, Miquel. Bueno, Alfredo, este año tenemos el incentivo de que el día de San Pedro inauguraba el obispo auxiliar una exposición de ayuda a la iglesia necesitada que estará, Dios mediante, hasta el día 30 de septiembre. Y animamos para que, además de las hayas que son preciosas, pues si quieren concienciarse de la situación de las comunidades cristianas que realmente lo están pasando mal en el mundo, pues San Miguel se va a hacer eco durante todo el verano de esa exposición. Un sitio muy turístico, desde luego que pasará mucha gente. Bueno, hablamos del plan diocesano de pastoral y antes de entrar a fondo, yo os haría una pregunta. Bueno, tengo dos para hacer de comienzo, pero me da igual. ¿Por qué un plan pastoral? Para refrescar la memoria. Ahora, en este momento de la diócesis, en este momento en el que estamos. Bueno, un plan de pastoral es lo ordinario de la tarea del obispo en su diócesis, y los planes de pastoral vienen indicados desde la conferencia episcopal, y don Francisco ya nos dijo hace unos años que cuando hiciéramos el plan diocesano de pastoral, que tuviéramos en cuenta las directrices generales de la conferencia episcopal española. Con lo cual, dentro de la tarea ordinaria de un obispo es articular la pastoral no de año en año, sino con una perspectiva un poquito más amplia. Yo añadiría que incluso nos podríamos remontar un poquito antes, porque parece que es algo nuevo, como que ahora se está poniendo de moda, en todas las diócesis más o menos se está trabajando, pero ya Juan Pablo II hablaba de ello y aconsejaba a los obispos a que en las diócesis elaboraran un plan diocesano de pastoral en el que pues, bueno, se englobe un poco todo a la tarea pastoral y se encamine de la diócesis. Bueno, ya hemos recorrido parte del plan diocesano. ¿En qué momento qué hemos recorrido y en qué momento nos encontramos ahora? Bueno, pues ahora que estamos empezando julio, me atrevo a decir que hasta agosto la diócesis está en el momento de la redacción. Hasta ahora ha sido preparación, luego ya si quieres hablamos un poquito más de las encuestas, de las catequesis, y hasta ahora estamos elaborando documentos. Si Dios quiere, ya el próximo octubre el obispo pues ya redactará una carta pastoral y nos dirá que ya pongamos en marcha todo ese discernimiento diocesano que llevamos haciendo desde hace más de 3 años. Uno de los puntos claves son la creación de las unidades de atención pastoral. ¿Qué son? Vamos a decir así, ¿qué son las unidades de atención pastoral? Para que clero, pastores y fieles les quede claro así, en una definición. ¿Es una parroquia de parroquias? Previo a eso vamos a aterrizar ahí, porque vamos a aterrizar ahí, pero como el plan ha tenido también un recorrido hasta llegar a eso, sí. No es que directamente el plan de pastoral consista en las unidades de atención pastoral. Ese es uno de los pasos, uno de los medios para llegar al fin de lo que el plan de pastoral pretende, que es mucho más amplio, que es reactivar pues nuestro sentir misionero, ¿no? Es reavivar las comunidades cristianas para que de verdad pues seamos misioneros y volvamos a evangelizar y a vivir
y a transmitir a Dios, ¿no? Entonces, en esa preparación, ya que estaba haciendo un poquito la historia, luego entrará más a fondo Miquel en el tema, el material que había ido saliendo para completarlo ha sido, primero hubo un documento de arranque del plan de pastoral, donde se decían pues unas pinceladas generales, ¿no?, de cómo iba a transcurrir ese recorrido que íbamos a hacer, donde el tema de Emaús era pues como el telón de fondo, ¿no?, el marco inicial en que la pedagogía que íbamos a seguir todos, pues como Jesús hizo con los discípulos, ¿no? Porque quizás a veces queremos pues decir, vamos, hay que salir a evangelizar, pero también es verdad que si no estamos con una evidencia fuerte de lo que es el encuentro con Jesús resucitado, es difícil. Entonces en Emaús pues también ocurrió, las comunidades actuales están un poquito como entonces, ¿no?, medio de retirada, medio, ojo, pues cada vez somos menos, tal, eso se sigue escuchando y todos en algún momento lo hemos sentido, ¿no? Entonces es volver a tener ese encuentro, primero en que Jesús nos escucha, como a través de, hicimos las encuestas. El primer curso fueron las encuestas, pues era tiempo de hablar, era el tiempo en que Jesús pregunta, ¿qué os ocurre? Y la comunidad, ¿qué os ocurre? ¿Qué pasa? Ese fue el primer paso. Luego vinieron 3 catequesis que son como la respuesta de Jesús, es el tiempo de escuchar. Las catequesis hago muy brevemente, muy breve, aunque todo el mundo pues podrá también trabajarlas, pero muy breve. Los temas centrales eran, en la primera catequesis se trabajaba la unidad, lo que nos une, lo que tenemos en común, o pues un origen común, que es Dios Padre, Creador, que nos ama y nos crea. Lo que tenemos en común también es el fin, volver a Dios, al Padre, y luego lo que también nos une es la misión por el bautismo. Todos tenemos una misma misión, que es la que Jesús nos ha dejado, que es la misma que Él traía. Jesús es enviado del Padre, que a nosotros nos deja que continuemos su misión en el mundo, y es llevar a todos a Dios. Esa se trata en la primera, y luego hablando un poco de la diversidad, de los carismas y tal, en la primera catequesis. La segunda consta de 2 partes, una que es la sinodalidad, recuperando la imagen del Concilio Vaticano II de la Iglesia como pueblo de Dios, pueblo que camina. Entonces es todo el pueblo que camina unido hacia un fin concreto, ¿no?, la comunidad cristiana caminando. La sinodalidad y la corresponsabilidad, que sería, muy brevemente, las catequesis tienen mucho más para trabajar, muy brevemente sería como da gratis lo que has recibido gratis. Yo solo puedo dar si antes dar gratis lo que siento por gratitud que he recibido. O sea, doy lo que he recibido de Dios. Dios nos da unos dones a cada uno para el otro, no son para mí. Los dones que Dios nos da no son para cada uno, que nos parece que son medallitas para ponernos, igual yo tengo muchos dones. No, los dones son para el otro, y solo brillan y solo son plenos si yo los doy, porque los da a través mío, pero para el otro. Es un poquito lo que recogen las catequesis, y ahora ya pues... Sí, esas catequesis además ya nos muestran que esas 2 primeras son el cemento para lo que tú estabas preguntando, las unidades de atención pastoral, porque el objetivo es comunidades evangelizadoras. Entonces, la primera idea que tenemos que tener todos en el plan no es una reforma, ya que ahora no podemos seguir adelante funcionando los curas, necesitamos laicos y entonces ahora ya miramos de reojillo a ver si alguien nos puede echar una mano. O sea, el plan no es clerical en el sentido de que el plan lo que significa y lo que pretende es poner en movimiento a todas las comunidades cristianas en todas las zonas para que evangelicen. En ese sentido, la tercera catequesis, siguiendo pues lo que la Iglesia discierne en todos los niveles, hemos ido a congresos de nueva evangelización y hemos vuelto a la simplicidad del origen, que es que las comunidades evangelizadoras tienen una serie de rasgos que ya están en los Hechos de los Apóstoles. Y hemos visto que una comunidad evangelizadora tiene que cuidar 5 aspectos.
Entonces, respondiendo ya por fin tu pregunta. Entonces, ¿qué son las unidades de atención pastoral? Son los grupos de cristianos que en un territorio tienen, con la ayuda del Espíritu, la capacidad de vivir con gozo, con plenitud, todos los aspectos de la Iglesia. Que a veces nuestras parroquias, por la sobrecarga que hay, por la situación en la que estamos, somos incapaces de tener un planteamiento hacia afuera. Vamos a ver un vídeo ahora que nos habla de las intenciones de la Conferencia Episcopal para este mes de junio, con una clara referencia al Día del Papa, que celebramos el viernes, el Día de San Pedro. Por el Papa Francisco, obispo de Roma y sucesor de Pedro, y por todos los obispos en comunión con él, para que el Señor les asista en su misión de ser pastores del pueblo de Dios. Seguimos en este primer domingo de julio, cerrando el curso, y qué mejor que hablando del Plan Diocesano de Pastoral para tomar conciencia en qué momento estamos. Hemos llegado a estas, al trasfondo de la creación de las unidades de atención pastoral, y al trasfondo del plan pastoral, ¿no? Como un plan que tiene que ayudar a evangelizar, desde luego, y a poner la Iglesia en salida, discípulos misioneros. La creación de las unidades tenía un antecedente ya en la diócesis, se había trabajado algo. Sí, históricamente es muy bonito en este plan también que no hay una pretensión de inventar nada nuevo, sino de... Y esto la gente nos lo ha remarcado mucho, tanto en las encuestas como cuando hemos ido a hablar a las comunidades y a las zonas. Hay una pregunta que es que, ¿qué fue de aquel sínodo? Porque Navarra tuvo un momento eclesial de una gran efervescencia en los años 80 y justamente en el sínodo lo que quedó como una experiencia muy hermosa, pero que quedó allá. Entonces, cuando Guadalupe ha hablado de sinodalidad, ahora la palabra sínodo, el Papa Francisco le ha dado un sentido nuevo, que era todo el pueblo de Dios camina juntos. Entonces, evidentemente, estamos releyendo y volviendo a ver por lo que nos pueda ayudar aquella experiencia sinodal, y también en nuestra historia, hace 20 años, don Fernando, cuando publicó las unidades parroquiales, se hizo un enorme trabajo que en su día quedó ahí, porque tantas veces nos sucede que como la urgencia en el 98 no se veía que era tanta, ahora se dejó un poco de lado, porque podíamos seguir funcionando como siempre. Claro. Y ahora esa labor que los arciprestazgos la están haciendo ahora mismo en toda Navarra, estamos ahí trazando un mapa para que nos sirva de referencia que el plan de pastoral lo que pretende es reactivar desde las cabeceras todas las zonas. No podemos sostener, como hace 100 años, 736 parroquias, pero sí que todas las comunidades cristianas y todos los creyentes de la diócesis podemos englobarnos en un trabajo común, en una pastoral de conjunto, cada uno en su territorio. Y entonces nos sirve muchísimo el trabajo realizado, porque muchas de las intuiciones y de los datos que tenemos de hace 20 años, algunos hay que actualizarlos, pero otros los tenemos ahí. Añadiría un pequeño matiz también, que es cierto que cuando algo es del Espíritu Santo, Él va por delante. Entonces decimos, ¿dónde quedó lo del sínodo y lo de las unidades parroquiales? Eso está porque en la Iglesia las cosas, es como el Concilio Vaticano II, pues apenas todavía estamos empezando a vivirlo con ganas y en plenitud. Sí. O sea, es mucho más, el tiempo para Dios es otro. Entonces, esto es consecuencia de aquello y está unido. No era el momento porque tampoco estaba acabado. Claro. Son como eslabones de una cadena. Tampoco el plan de pastoral y las unidades de atención pastoral son el último eslabón de la cadena, es un eslabón más. Los que vengan después pues seguirán añadiendo, ¿no? Pero esa es la tradición,
aunque sea con minúsculas aquí, pero casi tradición diocesana en la Iglesia. Habláis de sinodalidad, corresponsabilidad en una unidad de atención pastoral, solo para parroquias. El resto de movimientos, realidades eclesiales que estén dentro de una unidad de atención pastoral, ¿en qué medida entran? La diócesis es como una versión en pequeño territorio, pero es la Iglesia. Por lo tanto, tiene que tener contenido todas las realidades que hay en la Iglesia, o las que al menos en ese territorio se dan. Entonces, lo diocesano, que a veces lo entendemos mal, nos parece que hay congregaciones, movimientos, tal, y luego los diocesanos. Lo diocesano es todo, solo que hay carismas diferentes en la Iglesia. En una parroquia también debería abarcar todos los carismas que hay en ese territorio de la parroquia. No quiere decir con eso que el párroco o el obispo sea, pues yo qué sé, el superior general o el superior de una congregación o tal, pero en cuanto a pastoral y evangelización sí que somos todos uno, es una misma comunidad, es una misma porción de la Iglesia, donde cada carisma aporta un tono, un toque diferente, porque los carismas son un regalo del Espíritu Santo a la Iglesia, pero no para la institución que luego acabamos formando en torno a ese carisma, es para la Iglesia. Es para la Iglesia, efectivamente. Si una congregación quiere seguir viva, una congregación, un movimiento, me da igual, quiere seguir una realidad cualquiera, quiere seguir viva, tiene que recordar que cuando el fundador recibió el carisma, lo recibió para un remedio, para una necesidad de la Iglesia, no para formar una estructura que al final se tiene que alimentar en sí misma. Entonces... sí, ese es el trasfondo del papel de las realidades. Y funcionar juntos son como las especialidades. Es como si en una zona hay un convento de clausura, en esa unidad pastoral ellas están igual que los demás, ¿no? El convento de clausura, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque forman parte, pero tienen que formar parte activa en la pastoral, rezando. A lo mejor los demás, a la hora de que los curas empiecen a ver dónde celebrar misa y dónde no, tienen que tener en cuenta también si hay un convento y hay que celebrar. La parroquia a lo mejor tiene que tener en cuenta que eso existe, ¿entendés? Sí, un poco... hay que jugar. Sí, y en este sentido, la identidad que antes parecía que chocaba con la misión, estamos en un momento muy bonito de la Iglesia donde ya como diócesis, como casa solariega venida a menos, ahora resulta que nos necesitamos todos para la misión. Con lo cual, aquí no sobra nadie y aquí la especificidad que pueda tener cada uno pues nos va a ayudar mucho en que cada uno evangelice en ese ámbito cultural, académico, social, de marginación. Según el carisma de cada uno, aquí hay tarea para todos. Entonces, el plan de pastoral lo que pretende es unificar, que toda la Iglesia se lance a la misión y, evidentemente, cada uno con la autonomía propia que tiene. Donde la diversidad sea una riqueza, no es que haya que perderla, porque es una riqueza, es un don de Dios, pero hay que aprender, que todavía es una asignatura pendiente, a vivir la unidad en la diversidad. Próximo 7 de julio terminaremos el año de San Fermín, estamos la semana que viene ya en San Fermín, vamos a ver este vídeo de la procesión de San Fermín.
Próximo sábado, 7 de julio, volveremos a revivir la procesión de San Fermín, clausura del año jubilar que tanto nos ha marcado en este año. Y estamos hablando del plan pastoral, nos quedan 3 minutos, pero bueno, el año que viene seguiremos mucho hablando de ello. Rasgos de la comunidad evangelizadora, que es algo que tenemos que tomar conciencia todos, sacerdotes y fieles. Bueno, los que nos trajo San Saturnino y San Fermín, y los que están en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, ¿no? Tote Barreda de Madrid nos dijo que el ABC de todos estos rasgos, y nos ayudará esto, la A de adoración, alabanza, toda la cuestión de la liturgia. La fe se celebra. La B, la belleza de la comunidad. Los cristianos irradiamos la belleza de la fe porque la fe nos hace una familia. La C, la caritas, la caridad. Una iglesia que realmente vive el amor de Dios, ama y tiene a los pobres en el centro. Y luego la D y la E, que esta es la aportación de Benedicto XVI en Aparecida, discípulos y evangelizadores. Entonces, lo que pretenden las unidades de atención pastoral es que estos 5 rasgos se vivan con frescura y con fuerza. Bueno, esperemos el año que viene seguir mucho ahondando. Se presentarán las jornadas del pueblo de Dios, todo el plan pastoral. Es algo que hay que invitar a todos porque se presentan a primeros de octubre en el seminario a las 8, ya se darán las fechas para que tomemos conciencia. A los curas y a los laicos, una palabra para el plan pastoral, una palabra que sea motivadora. Pues ánimo, que se animen porque yo creo que merece la pena. O sea, es entusiasmante el proyecto si lo vemos a fondo. A medida que se va entendiendo y se va escuchando un poco más y el que se pone a dedicarle un tiempo se va dando cuenta de que hay, no sé, que el Espíritu Santo algo está queriendo y merece la pena, yo creo, engancharse a él, ¿no? Porque a mal sitio no nos va a llevar. No nos va a llevar, desde luego. Muchas gracias, Miquel, Guadalupe, y el año que viene más y mejor. Gracias. Bueno, nada más. El próximo domingo ya es San Fermín. Nosotros nos volveremos en septiembre, si Dios quiere. Terminamos un año. La vida de la Iglesia, como siempre digo al acabar los años, es rica, variada y está viva. Es joven, decía Benedicto XVI. Un viva San Fermín muy grande y un viva a todos y cada uno de los patrones de vuestros pueblos, por si acaso no lo dicen en el chupinazo. Hasta septiembre, si Dios quiere.